nuestra clase de hoy. El tema que vamos a estar conversando es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar con una oración para poder estudiar lo que hoy tenemos que aprender. Dios, gracias porque nos enseñas, gracias porque el deseo de tu corazón es que podamos crecer en nuestro espíritu, en el conocimiento de tu palabra, y hoy ponemos delante de ti este tema, pidiéndote que tú traigas esa revelación a nuestros corazones y nos permitas comprender esto que quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a comenzar. Cuando estamos hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a la Trinidad, ¿sí? A que tenemos un Dios trino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablamos que es un solo Dios manifestado en tres personas. Por eso decimos que la Trinidad o que Dios es trino. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tiene que ver con roles, ¿no? Con funciones, como dice aquí, con manifestaciones. No es que sean tres personas por separado, sino que hablamos de un solo Dios que se manifiesta, se muestra de diferentes formas o a través de diferentes personas que cumplen roles o funciones distintas, pero es un solo Dios. Mire, 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí vemos explicada con mucha claridad la Trinidad. Dice que son tres, el Padre, el Verbo, que se refiere al Hijo, y el Espíritu Santo, pero que los tres son uno. Ahora vamos a ver el papel de la Trinidad en la creación, en el principio. Partimos del hecho que las tres personas de la Trinidad son uno y son Dios, ¿sí? Todas las personas de la Trinidad son Dios, no únicamente el Padre o el Hijo, no. Todas las personas son Dios, tienen divinidad. Entonces, partiendo de esa idea, vamos a ver en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue. Y aquí tenemos subrayado en distintos colores la parte en la que se muestra cada una de las personas de la Trinidad en la creación. Vemos en rojo al Padre, que es quien creó. Dice aquí creó Dios, se está refiriendo a Dios Padre. Después en azul, bueno, vemos muy claramente explícito el nombre ahí, Espíritu de Dios. Y de morado, lo que estaba haciendo el Hijo. Dice, y dijo Dios, es decir, habló, y recordemos que la palabra de Dios es Jesús, sea la luz, y fue la luz. Y esta acción, y fue, se refiere al verbo, es decir, al Hijo. Entonces aquí podemos mirar cómo desde el principio están las tres personas de la Trinidad actuando, cumpliendo cada uno su rol, sus funciones. Pero todos están desde el principio. Bien, vamos a ver ahora en Juan 1:3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Qué vemos en este versículo, en esos tres versículos? Bueno, aquí estamos mirando al Hijo. ¿Y qué nos está diciendo? Que el verbo
era con Dios, es decir, el Hijo y el Padre estaban, los dos, juntos, en el principio. Y después dice, todas las cosas fueron por Él hechas. ¿Por quién? Por Jesús, por el Hijo, por el Verbo. Aquí nos está diciendo que a través del Hijo fue creado todo. El Padre, a través del Hijo, creó todas las cosas que hoy conocemos, ¿sí? Creó todo el universo, creó el mundo en el que vivimos, fue a través del Hijo. Por eso en Génesis vemos que el Padre dijo algo y fue hecho. Y ese fue hecho es el Hijo actuando. Es el Hijo obedeciendo a la orden del Padre. Ahora vamos a ver. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces aquí vemos al Padre y al Hijo otra vez. Dice, porque Él dijo. ¿Quién dijo? El Padre. Y fue hecho. ¿Quién hizo? El Hijo. Él mandó. ¿Quién mandó? El Padre. Y existió. ¿Por quién existió? Por el Hijo. ¿Sí? Vemos entonces que el Hijo está materializando la orden que da el Padre. Ahí mismo en el Salmo 33, pero el verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí vemos otra vez al Hijo, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, es decir, por el Hijo, por Jesús, pero después dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y aquí estamos viendo al Espíritu Santo. ¿Cuál fue entonces la labor que tuvo o la función del Espíritu Santo durante la creación? Bueno, Él perfeccionó. Aquí es muy lindo este versículo porque dice que el Hijo crea el cielo, pero el Espíritu Santo le pone las estrellas. Dice aquí todo el ejército. Es decir, adornó los cielos. Y Job habla de esto. Job 26:13 dice que el Espíritu adornó los cielos. Entonces, el Espíritu Santo en la creación es esa tarea de perfeccionar, de embellecer, de adornar la creación que ya había sido hecha por el Padre a través del Hijo. Entonces, resumiendo, del Padre proviene todo. Él es quien ordenó, quien diseñó toda la creación. El Hijo es quien la edificó, quien actuó, quien construyó y materializó las órdenes del Padre. Todo fue creado a través del Hijo. Y el Espíritu Santo es quien dio esta parte de perfeccionar, embellecer y adornar lo que el Hijo edificó o construyó. Entonces, para tener un ejemplo más claro, imagínelo de esta forma, ¿no? Y guardando las debidas proporciones, pero ¿qué ocurre cuando construimos una casa? Bueno, que hay un arquitecto que hace los planos, que diseña, que establece cómo ha de hacerse cada parte de la casa, y después esos planos los son entregados a un constructor, que es quien pone los cimientos, que es quien construye las paredes, que hace los pisos, ¿sí? Hace la casa, pero después, para que la casa esté todavía más bonita, para que la casa sea más acogedora, entonces viene un diseñador de interiores que es quien dice, bueno, aquí vamos a poner un florero y aquí vamos a colocar unas cortinas de este color y en la mesa vamos a poner un adorno, un mantel, unos cuadros. ¿Sí me explico? Más o menos así es como funcionó entonces el papel de cada persona de la Trinidad en la creación. Bien, vamos a continuar. La Trinidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Iniciemos con el Antiguo Testamento. Bueno,
En el Antiguo Testamento vemos que la relación con el Padre era posible únicamente por los sacrificios. Podemos leer en Éxodo, en Levítico, en Números, cómo ellos debían de llevar a un animal con ciertas características, sacrificarlo, o bien llevaban ofrendas de grano. Había ciertas especificaciones y entonces así es como el pueblo podía relacionarse con el Padre, ¿cierto? A través de los sacrificios. Ahora, no todos podían tener una relación directa con el Padre. Es decir, el pueblo, a pesar de que llevaba su sacrificio establecido, ellos no tenían una relación directa con el Padre. Ellos entregaban su sacrificio al sacerdote y el sacerdote era quien realizaba todo este proceso. Y, y vemos que eran los sacerdotes quienes recibían esa palabra, quienes pedían perdón por los pecados del pueblo. Vemos que había algunos líderes, ¿no? Como Moisés, que tenían relación directa con Dios, pero el pueblo no podía subir al monte y hablar con Dios. Los profetas, ellos también escuchaban la voz de Dios, pero no todo el pueblo podía tener esa relación directa con el Padre, y mucho menos quienes no eran parte del pueblo. Ahora vemos que el Hijo aparece en el Antiguo Testamento no como Jesús, no como el Hijo de Dios, sino como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Ya está presente, ya se manifiesta en el Antiguo Testamento, pero claramente todavía no se refiere a él como Jesús, porque Jesús, el hombre, él no había venido a la tierra aún. Entonces, vemos que se le aparece a personas como Moisés, a Agar, a muchas personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento se le aparece así, como el ángel de Jehová o el ángel del Señor. Viene, les da ciertas instrucciones, habla con ellos, les da palabra de parte del Padre y después, bueno, ya no está, ¿no? Desaparece. Y el Espíritu Santo no habitaba de forma permanente en las personas. Por eso encontramos repetidamente esta frase de vino el Espíritu de Dios sobre tal persona o descendió el Espíritu de Dios en tal persona y ocurrió esto, porque el Espíritu Santo venía a las personas para una situación en específico, para ayudarles a cumplir un llamado, una misión, una tarea en especial, y cuando esto terminaba, bueno, el Espíritu se retiraba. ¿Sí? No es como que el Espíritu vivía en la persona o con el pueblo todo el tiempo, no, sino que venía a personas en específico para cumplir tareas específicas. Lo leemos, por ejemplo, en Sansón, ¿no? Que viene el Espíritu de Dios a él nuevamente y él tiene fuerzas para cumplir esa última tarea. O también lo podemos ver cuando la construcción del tabernáculo, que dice que vino el Espíritu de Dios sobre los artesanos que iban a trabajar en el tabernáculo para darles esa habilidad de crear todo lo que se iba a requerir en el tabernáculo. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Bueno, la relación con el Padre se convierte en una relación directa, universal y que es posible por el sacrificio de Jesús. En el Nuevo Testamento es cuando vemos a Jesús, hombre, aquí en la tierra, vemos su sacrificio y a partir de ahí entonces la relación que teníamos o que tenía el pueblo con el Padre se transforma y ahora es una relación directa, es universal porque ya nos incluye a nosotros y claramente fue hecha posible por Jesús. También miramos que por amor el Padre es quien diseñó el plan de salvación y nos eligió. El Hijo aquí aparece como Jesús, ¿sí? Es el primer momento en el que al Hijo se le da el nombre de Jesús o de Emmanuel. Es aquí durante el Nuevo Testamento porque es cuando Él viene a la tierra. Aquí lo vemos hecho hombre y entonces aparece como el sacrificio, el medio a través del cual llegamos al Padre, nuestro mediador, nuestro intercesor, es hasta el Nuevo Testamento, donde aparece esta figura de Jesús.
Y vemos que el Espíritu Santo va a hacer esta comunión entre nosotros y Jesús y el Padre. Y es esta comunión que vive permanentemente en mí, en nosotros. A diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya no es algo que viene para ayudarnos a cumplir una misión, una tarea específica y luego se retira. Ahora el Espíritu Santo nos es dado para vivir con nosotros hasta que venga Jesús y seamos llevados con Él, ¿no? Bien, vamos a hablar de la Trinidad en la salvación. Vamos a iniciar con el Padre. Juan 3:16, usted seguramente lo conoce, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que el plan de salvación nace en el corazón del Padre. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios, Dios Padre, al mundo, que dio a quién? A su Hijo. Entonces, de ese amor que está en el corazón del Padre hacia nosotros, es que nace el plan de salvación. Fue ese amor en el corazón del Padre lo que lo lleva, lo motiva a enviar a su Hijo por nuestra salvación. Ahora, es importante entender que cuando nosotros pecamos, a quien ofendemos es al Padre. Claramente que el Hijo y el Espíritu Santo también son ofendidos, son incomodados, porque recuerden que son uno, entonces yo no puedo estar ofendiendo al Padre sin ofender al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos son uno, pero pecamos directamente contra el Padre. ¿Por qué? Porque Él es quien estableció los mandamientos, Él es quien nos da sus ordenanzas. Entonces, cuando infringimos las ordenanzas, los mandamientos, son las ordenanzas, los mandamientos del Padre. Entonces, estamos cometiendo una ofensa directamente contra el Padre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pecamos, entramos en enemistad con el Padre. Y de esa enemistad que existía de los hombres y el Padre, es que nace el plan de salvación. Por eso nace en el corazón del Padre. Porque la separación se dio entre nosotros y Dios Padre, nuestro Padre. Por eso dice aquí, de tal manera amó el Padre al mundo, que, bueno, diseña este plan de salvación y manda a su Hijo. El Hijo. Hebreos 9:28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Hijo es quien se hizo hombre, como ya vimos en Juan 3:16, para cumplir el plan de salvación que nació en el corazón del Padre. Es quien vino a ejecutar esa orden, ese plan que estaba en el corazón del Padre. Entonces, en la salvación, el Hijo representa ese sacrificio. El Hijo es el pago por sustitución, es decir, Él vino a sustituirnos a nosotros, muriendo en esa cruz, para pagar por nuestra deuda que teníamos con el Padre. Es nuestro mediador, es el abogado, es nuestro intercesor. Decimos que es el Salvador porque Él es quien llevó a cabo el acto de salvación, es decir, morir en esa cruz y resucitar. Por eso nosotros decimos que Jesús, el Hijo, es nuestro Salvador, porque adquirimos la salvación a través de ese acto de morir y resucitar que vino a hacer aquí en la tierra. Y por último, el Espíritu Santo. Efesios 1 del 13 al 14. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu
Es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo es la garantía que recibimos de que Jesús, nuestro Salvador, volverá por nosotros, pero también es esa garantía de que le pertenecemos. Aquí es muy claro, dice que nos identificó como suyos al darnos al Espíritu Santo. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Por eso no todos tenemos al Espíritu de Dios. Únicamente quienes aceptan a Jesús como su Salvador, creen en Cristo, entonces reciben al Espíritu de Dios que los identifica como parte de la familia. ¿Sí? Entonces, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y creímos en Él como nuestro Salvador, nos fue dado el Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos adopta, ese Espíritu de adopción que nos identifica como parte de la familia, que nos identifica como de Cristo. Es esa garantía, es ese sello del nuevo pacto en nosotros. Ahora, es muy lindo porque aquí habla de que es una garantía. Y esto es muy lindo porque, Jesús viene como hombre a salvarnos, pero Él debe volver a la diestra del Padre. ¿Sí? Él ya no habita aquí en la tierra. Pero cuando Él se va, nos deja al Espíritu Santo como una garantía de que Él va a cumplir esa promesa de volver por los suyos a vida eterna. Es muy, muy bonito porque es esa garantía del compromiso que ha hecho Jesús con los suyos de volver para llevarnos a vida eterna. Eso es la función del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace todo un proceso o nos acompaña en todo este proceso de santificación, de vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Mire, vamos a ver qué dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos detenemos aquí. Entonces, aquí es Jesús diciendo, yo le voy a pedir al Padre que les dé otro consolador. Y cuando habla de otro consolador, se está refiriendo a otro igual a Él, o sea, otro igual a Jesús. Alguien con las mismas características que Jesús, con el mismo corazón que Jesús, porque recuerden que son uno, que viene a nuestro lado para ayudarnos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y dice aquí que para que esté con vosotros para siempre. Lo que hablábamos hace unos minutos. Jesús viene a la tierra como hombre, muere, resucita, regresa a la diestra del Padre y entonces el Espíritu Santo que nos es dado es la presencia de Dios viviendo en nosotros. Cuando usted y yo oramos y le pedimos a Jesús que venga a vivir a nuestro corazón, lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, es Jesús a través del Espíritu Santo quien viene a habitar en nosotros. ¿Sí? No, Jesús no puede habitar en nosotros, o esa persona de la Trinidad no puede habitar en nosotros por sí mismo, entonces es el Espíritu Santo quien viene a morar en nosotros y entonces así es como la presencia de Dios habita en nosotros para siempre. Aún cuando el Hijo no está aquí, Él ya regresó a la diestra del Padre, su presencia nos sigue acompañando a través del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
ni le conoce. De esto ya hablábamos. Aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios y por lo tanto no todos tienen al Espíritu Santo. Únicamente quienes han creído en Jesús. Ok, seguimos leyendo. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Otra vez, vemos esta parte. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que habita en nosotros. Ahora, es muy bonito porque, ¿qué pasa? Que el proceso de salvación es literal un proceso. Entonces, yo acepto a Jesús como el Salvador de mi vida, creo en su sacrificio, le pido que Él venga a ser el Señor de mi vida y ahí he sido salvo. Pero ahí no termina el proceso, ahí inicia el proceso. ¿Qué sigue después? Bueno, viene toda esta parte de la santificación. Ahora que yo soy salvo, que soy consciente del pecado, que he decidido que no quiero seguir en el pecado y que he aceptado el sacrificio de Jesús, mi meta es llegar a la santificación, a la santidad. Y eso es un proceso diario. Y en ese proceso diario es donde necesitamos a la presencia de Dios con nosotros, o sea, al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, porque sin el ayudador no podemos lograr la santificación. Mire lo que dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el avivamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Y aquí resaltamos renovación. La renovación en el Espíritu Santo, es decir, es ese proceso de santificar, de renovarnos, de transformarnos en un nuevo hombre, que dura toda la vida este proceso. Y por eso es que tenemos al Espíritu Santo, que nos va a ayudar todos los días a la renovación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra manera de ver las cosas, de pensar, de hablar, de todo nuestro ser. Ese proceso de renovación, de irnos santificando. El Espíritu Santo es quien nos va a ir mostrando la voluntad de Dios, quien nos hace tener esa conciencia del pecado, ¿no? Quien nos redarguye. Y entonces durante todo el proceso que estamos esperando la segunda venida de Jesús, nuestro Salvador, tenemos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que actúa como una garantía de que esa promesa de vida eterna se va a cumplir, quien nos identifica como hijos de Dios, pero además quien nos ayuda en el proceso de santificación y de renovación. Por último, vamos a hablar de la Trinidad en la oración. Lo podemos resumir en estos 3 escaloncitos. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. Bien, oramos al Padre porque del Padre provienen todas las cosas. En el nombre del Hijo, porque Él es el camino, Él es el acceso, y no vamos a profundizar aquí en el nombre del Hijo porque ustedes ya tuvieron su tema de oración en el nombre, orando en el nombre de Jesús, entonces aquí ya hablamos mucho sobre esto, y guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien conoce al Padre y Él nos enseña cómo hemos de pedir, cuál es la voluntad del Padre. Entonces se nos va guiando sobre cómo debe ser nuestra relación con el Padre. Juan 16 nos dice que el Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, nos va a enseñar, nos va a guiar en toda verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que nos va a hablar de acuerdo a lo que el Padre le muestre. Dice que el Espíritu va a tomar de lo que es del Hijo, que es del Padre, para dárnoslo.
¿sí? Es como esa conexión entre el cielo y la tierra, mientras que esperamos por Jesús. Ahora vea lo que dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Aquí está esto de lo que le hablaba. El espíritu de Dios es quien conoce a Dios, al Padre, al Hijo. Entonces, en la oración, el Espíritu Santo es quien nos permite conocer al Padre y nos permite acercarnos de una forma correcta conforme a su voluntad, porque Él es quien conoce todo de Él. Ahora, hay algo muy bonito, y es que muchas veces la respuesta a la oración es el Espíritu Santo. Muchas veces la respuesta a la oración la vamos a recibir a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted puede pedir paz y Dios no es que le mande un sentimiento de paz, sino que Dios nos está diciendo, tú tienes al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, mi presencia, dice Dios, y yo soy paz. Príncipe de paz. Entonces ahí tú tienes la fuente misma de la paz. La fuente de paz está en ti. Entonces así es como muchas veces responde el Padre a nuestras oraciones, a través del Espíritu, porque el Espíritu es Dios y entonces por lo tanto tiene el mismo poder, las mismas características divinas que tiene el Padre, Dios Padre o el Hijo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las veces la respuesta a nuestra oración es el Espíritu Santo o viene a través del Espíritu Santo. Usted puede encontrar en Hechos, cuando la iglesia está viviendo problemas, ¿no? Dificultades, persecución, y dice que ellos oran pidiéndole a Dios que les permita hablar la palabra con denuedo. Y la respuesta a esa oración es la llenura del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es quien los capacita y les da el poder y les da las palabras y les dio todo lo necesario para poder hablar la palabra con denuedo y predicar el Evangelio. La respuesta a la oración fue el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces así va a ser. No solo el Espíritu Santo guiándonos en cómo pedir, en cómo orar, sino el Espíritu Santo siendo la respuesta a nuestras oraciones, porque recuerde que el Espíritu es la presencia de Dios. Entonces repasamos, oramos al Padre, es decir, nosotros cuando estamos orando, con quien nos estamos comunicando es con Dios Padre, a Él es a quien dirigimos nuestras peticiones, a Él es a quien elevamos nuestra oración, lo hacemos en el nombre del Hijo, que es quien abrió el camino, quien nos está dando el acceso, y lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Es decir, Él nos muestra cómo pedir, Él nos muestra cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de Dios para que en base a eso nosotros pidamos, pero Él también viene a ser la respuesta a nuestras oraciones. Él es la fuente de todo porque Él es Dios. Entonces, de ahí también recibimos nosotros respuesta. Ahora, para terminar, es importante que aprendamos cuáles son las funciones, cuáles son los roles, cómo interviene cada una de las personas de la Trinidad en diferentes aspectos, ¿no? Como la creación, como la oración, como la salvación, porque en base a eso podemos aprender a relacionarnos de una forma más correcta con Dios. Y también podemos entender mejor la plenitud de Dios, cómo Él está obrando de todas las formas, ¿no? Y nada se sale bajo de su control. Entonces usted reflexione. Cuando usted ora está hablando al Padre, en el nombre del Hijo,
y cómo la presencia de Dios está en usted. Y ahora reflexione lo mismo en su salvación, cómo el Padre lo amó tanto que dio a su Hijo y entonces ahora usted puede tener la presencia de Dios viviendo a través del Espíritu Santo en usted. ¿Ok? Así es como podemos ir mirando cómo cada persona de la Trinidad cumple una función diferente y nosotros nos relacionamos con ellos también de una forma distinta. Bien, tarea. La tarea es encontrar un versículo bíblico que fundamente cada uno de los puntos abordados en el subtema Trinidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Usted regrese si quiere este video en la diapositiva donde hicimos esta comparación. Son 4 puntos para cada parte de la Biblia, 4 para el Antiguo, 4 para el Nuevo, y usted tiene que encontrar un versículo que sustente cada uno de estos puntos. ¿Sí? Son puntos muy sencillos, hay muchos versículos que hablan sobre el mismo punto, por lo menos escriba uno y lo vamos a estar revisando en nuestra sesión de preguntas y respuestas del día domingo en el Zoom. Entonces, bueno, hemos terminado con la clase de hoy, espero que haya usted aprendido mucho, escriba sus dudas y nos vemos en nuestra sesión de Zoom.